Hola chicos, en el siguiente video podrán apreciar ejercicios resueltos de operaciones algebraicas con expresiones trigonométricas, es decir, suma, resta, multiplicación y división de expresiones trigonométricas. Inicialmente vamos a ver la parte correspondiente a suma y resta de expresiones trigonométricas. Primero hay un dato importante a reconocer, que es la referencia que hago en el cuadro abajo. Dice que hay un dato importante: reconozcan o diferencien que seno de x es distinto a 2 seno de x. Nota la diferencia en los ángulos de las expresiones trigonométricas. En el primer caso, el ángulo es 2x. En el segundo, el ángulo es x. El ángulo siempre es la expresión que está luego de la función trigonométrica, que en este caso es seno. Entonces 2x es el ángulo en esta primera expresión y x es el ángulo en la segunda. Es una diferencia importante a tomar en cuenta. El 2 en la segunda expresión, en este caso, es un coeficiente que acompaña a la expresión trigonométrica seno de x. En este caso, en la primera expresión, se sobreentiende que hay un 1, que no se coloca, pero se sobreentiende que hay un 1 como coeficiente que multiplica a la expresión seno de 2x. Otro punto importante a tomar en cuenta es que en esta primera expresión, por ejemplo, seno de 2x, el ángulo es 2x, pero si la expresión fuese seno al cuadrado de x, querría decir que seno de x está elevado al cuadrado. Sería una expresión también distinta. No es lo mismo seno de 2x que seno al cuadrado de x. El cuadrado me indicaría a mí que la función está elevado a una potencia, en este caso 2. Entonces, todas esas diferenciaciones hay que tomarlas en cuenta para poder sumar o restar expresiones trigonométricas. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice seno de x más coseno de x más 3, seno de x más 5, coseno de x. ¿Qué es importante considerar? ¿Cuáles son las funciones que puedo sumar o restar? ¿Qué voy a sumar o restar? Sus coeficientes, porque el ángulo debe ser el mismo y la expresión trigonométrica la misma también. Para ello nos valemos aquí de los colores para que puedan diferenciar cuáles son las funciones que puedo sumar o restar. En este caso, en esta expresión tenemos 4 términos: seno de x, coseno de x, 3 seno de x y 5 coseno de x. De esos 4 términos, vemos que los que están en rojo los puedo sumar o restar según los signos, y los que están en verde también. Tenemos entonces seno de x de una expresión similar a esta expresión con seno de x. ¿Cuál es la diferencia? Sus coeficientes. Mientras que este le acompaña un 3, a la primera expresión tiene un 1 como coeficiente. ¿Qué hacemos entonces? Mantenemos la expresión seno de x y sumamos o restamos sus coeficientes según los signos que correspondan. Tenemos entonces 1 más 3, por la ley de los signos iguales se suman y se conserva el signo. Tenemos entonces que es 4 seno de x. En la siguiente expresión analizamos igual, vemos que están en verde coseno de x. En ambas expresiones sumamos o restamos sus coeficientes y aplicamos la ley de los signos. Tenemos 1 que se sobreentiende más 5, 6. Se conserva el signo positivo, por lo tanto la expresión es 6 coseno de x, resultando que la expresión al final es 4 seno de x más 6 coseno de x. En el segundo ejercicio, parte B, hacemos un análisis similar. Tenemos tangente de 2x más secante de 2x menos 5 tangente de x más 4 tangente de x menos 3 secante de 2x. Vemos entonces cuáles son las expresiones trigonométricas que pueden sumar o restar. Vemos que tangente de x, está en verde, se repite una sola vez, es decir, hay una sola expresión con tangente de x. Por lo tanto, no puedo sumarla o restarla con más nadie, y se mantiene entonces tangente de 2x igual. Tenemos por aquí secante de 2x y secante de 2x aquí al final. Por lo tanto, esa es la expresión común o el término común. Vemos cuáles son sus coeficientes para sumarlos o restarlos según la ley de los signos. Tenemos aquí un 1, que se sobreentiende, menos 3. Por la ley de los signos diferentes se restan y conservo el signo del mayor. Por lo tanto, 1 menos 3 es menos 2. ¿De quién? De secante de 2x, que es el término común. Y finalmente tenemos tangente de x y tangente de x en la expresión en el término 3 y 4.
Sumamos o restamos sus coeficientes, menos 5 más 4, signos diferentes que restan y conservo el signo del mayor, por lo tanto es menos 1, se sobreentiende pero no se coloca el 1. ¿De quién? De la tangente de x, que es la expresión común. Hacemos algo similar con el ejercicio C. Igual, identificamos cuáles son las expresiones comunes o los términos comunes. En este caso tenemos cosecante de x medio, es común a este otro término que tiene 5 cosecante de x medio. Este x medio lo que me indica es que el ángulo es un ángulo medio, es el ángulo dividido entre 2. Y luego en verde tenemos cotangente de 2x en el segundo término y cotangente de 2x en el cuarto término. Sumamos o restamos los términos comunes a cada expresión. Tenemos entonces cosecante de x medio, hay un 1 como coeficiente, y cosecante de x medio tiene un 5. Signos iguales se suman y se conserva el signo. 1 más 5, entonces es 6. ¿De quién? De cosecante de x medio, que es el término común. Y luego para cotangente de 2x tenemos menos 1 más 4, es 3 positivo. Tenemos entonces finalmente que la expresión es más 3 cotangente de 2x, que es el elemento común o el término común o la función o expresión trigonométrica común. Tenemos por acá otro ejercicio que es el ejercicio D. Similar a los anteriores, la diferencia es que los coeficientes de las expresiones, o algunos de ellos, son fracciones. De nuevo hacemos el análisis. En verde pueden ver la expresión trigonométrica coseno de 2x y la expresión trigonométrica en rojo es seno de 3x. Verificamos que entonces podemos sumar este primer término con el tercero y el segundo término con el cuarto término. Coseno de 2x, ¿cuáles son los coeficientes que le acompañan? 3 cuartos y menos un tercio. Tenemos entonces una resta de fracciones con diferente denominador. Eso da 5 sobre 12 y aquí tienen la demostración de dónde se obtiene 3 cuartos menos un tercio. Aplicar el método cruzado para obtener arriba en el numerador 3 por 3, 9 menos 4 y abajo se multiplican los denominadores 12. Nos tienen como resultado 5 sobre 12, que es el coeficiente que acompaña a coseno de 2x. Por otro lado, para seno de 3x, en rojo, tomamos un medio, coeficiente 1 medio, y coeficiente 1, que se sobreentiende que acompaña al último término. Tenemos entonces que eso da 3 medios. Y por acá tienen la demostración de esa suma de fracciones con diferente denominador, 1 medio más 1, de nuevo aplican el método cruzado, 1 por 1 y 2 por 1, tienen 3 en el numerador. Y se multiplican los denominadores para obtener 2. Finalmente verificamos cuáles son las expresiones comunes que se pueden sumar o restar en este último ejercicio. La expresión dice seno de 2x menos 3, seno de x por coseno de x menos 3, seno de x por coseno de x más seno de x menos coseno de x. Verificamos aquí que seno de x por coseno de x son dos funciones, ciertamente que se están multiplicando, pero forman un solo término. Igualmente en el segundo término tenemos seno de x coseno de x, le acompaña un menos 3 en este caso, pero es una expresión común igual a la anterior. Y tenemos que seno de x está en solitario, igual que coseno de x, porque no hay más expresiones para sumarlas o restarlas. Por lo tanto, en este caso, seno de x coseno de x, que está en rojo, esta expresión trigonométrica, tomamos en cuenta su coeficiente. Tenemos un 1, menos 3 es menos 2. Por lo tanto, con la aplicación de la ley de los signos me queda menos 2 seno de x por coseno de x más seno de x menos coseno de x, que se mantienen igual, ya que no hay términos semejantes a ellos para sumar o restar. Vamos ahora con lo que es la multiplicación de expresiones trigonométricas. Para la multiplicación de expresiones trigonométricas, básicamente como les planteaba en la guía de estudio, lo que hay que tomar en cuenta es la potenciación, la ley de la potenciación, muchas veces la propiedad distributiva, algunos productos notables, en el caso que sea necesario, o la unión de ambas cosas.
Para ello simplemente lo que hay es que analizar bien la expresión que se nos da para saber si están sumándose o restándose las expresiones trigonométricas, para ver si se están multiplicando o no, poder aplicar potenciación, producto notable, propiedad distributiva, en fin. Por acá tenemos unos 4 ejercicios. En la primera expresión que tenemos en el ejercicio A dice seno de x que multiplica seno de x por coseno de x. Aquí deben entonces apreciar, no hay signos más o menos por aquí, por lo tanto no hay sumas, restas o propiedad distributiva que yo pueda aplicar. Tenemos un término o una expresión trigonométrica que es seno de x que multiplica a otras dos, pero estas dos no se están sumando ni se están restando. Por lo tanto, no corresponde aplicar propiedad distributiva, por ejemplo, sino simplemente propiedades de la potenciación. ¿Y qué pueden hacer entonces? Sumar los exponentes de funciones o expresiones similares o iguales. Eso implica que yo puedo multiplicar seno de x por seno de x, porque las tres expresiones se están multiplicando, las tres funciones se están multiplicando. Coseno de x no puedo multiplicarla con ninguna de las dos, o ninguna de las otras dos, porque no son funciones comunes. Quiere decir que entonces puedo elevar al cuadrado seno de x, como lo pueden expresar aquí, y coseno de x se mantiene siempre multiplicándose, porque el ejercicio me indica que están las tres funciones multiplicándose. Tenemos entonces que seno de x elevado al cuadrado por coseno de x es igual a seno al cuadrado de x por coseno de x, dado que una función trigonométrica elevada al cuadrado se puede simplificar de esta forma. Se coloca el cuadrado luego de la función correspondiente, seno, coseno, tangente, en fin. Y el ángulo se mantiene, porque el ángulo en este caso es x. Lo que se eleva al cuadrado no es el ángulo, que en este caso es x, sino la función como tal, que es seno de x. Por lo tanto, en este caso se aplicó propiedad de la potenciación, en este caso elevando al cuadrado, y la expresión resultante es seno cuadrado de x por coseno de x. En el segundo ejercicio, ejercicio B, ¿qué tenemos? Tenemos coseno de x más seno de x. Ambas expresiones están multiplicando a coseno de x menos seno de x. En este caso tenemos un caso especial tomando en cuenta los productos notables. En la guía de estudio les dejé también información con relación a los productos notables más empleados. Esta expresión que está multiplicando a esta otra, fíjense que es igual. ¿Por qué? Porque tenemos coseno de x y seno de x. En el segundo término tienen coseno de x y seno de x. La única diferencia entre ambas es el signo, que en la primera expresión es positiva y en la segunda es negativa. Eso me lleva a un producto notable que es suma por diferencia, que dice que cuando tienen dos términos que se suman y se restan el mismo término, lo pueden simplificar de la siguiente manera: se eleva el primer término al cuadrado y se eleva el segundo término al cuadrado con un signo negativo entre ambas. Esto lo pueden verificar en la guía de estudio buscando el producto notable de suma por diferencia. Tenemos entonces que coseno de x se eleva al cuadrado, obteniendo coseno cuadrado de x, y seno de x se eleva al cuadrado, obteniendo seno al cuadrado de x por las propiedades de la potenciación. En el tercer ejercicio, el ejercicio C, ¿qué tenemos? Tenemos coseno al cuadrado de x fuera del paréntesis que multiplica a dos términos que están dentro de un paréntesis, coseno cuadrado de x más coseno de x. Esto implica que debemos aplicar propiedad distributiva inicialmente y propiedades de la potenciación. Porque la propiedad distributiva me dice que el término que está fuera del paréntesis va a multiplicar a cada uno de los términos que están internamente dentro de ese paréntesis. Tenemos entonces que el coseno cuadrado de x va a multiplicar a coseno cuadrado de x, por lo tanto podemos resumirlo o expresarlo como coseno cuadrado de x al cuadrado, más coseno cuadrado de x por la otra expresión que es coseno de x. Entonces les va a quedar coseno cuadrado de x por coseno de x. Aplicando entonces propiedades de la potenciación obtienen la respuesta final. Coseno cuadrado de x al cuadrado. Recuerden que por las leyes de la potenciación, un exponente elevado a otro exponente se multiplican ambos números. Tienen entonces 4, coseno 4 de x. Y al multiplicar coseno de x por coseno cuadrado de x por coseno de x, se mantiene la expresión que es coseno de x y se suman los exponentes que
de las funciones que se están multiplicando. Suman entonces 2 y 1 para 3. Al final, la expresión final es coseno a la 4 de x más coseno a la 3 de x. Finalmente, en el último ejercicio, ejercicio D, tenemos una expresión similar donde hay que aplicar propiedad distributiva y propiedades de la potenciación. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión fuera del paréntesis que es seno elevado a la 3 por un paréntesis que tiene 3 términos dentro, seno cuadrado de x más seno de x menos 1. Eso implica que voy a aplicar la propiedad distributiva con cada uno de esos términos 3 veces. Tenemos entonces que multiplican seno a la 3 de x por seno al cuadrado de x. Seno de x es un término común, se mantiene, el ángulo es el mismo, que es x. Por lo tanto, entonces sumamos los exponentes. 3 y 2, 5. Seno a la 5 de x. Luego seno a la 3 de x se multiplica por el segundo término, que es seno de x. Seno a la 3 por seno, suman los exponentes. 3 y 1, 4. Quedándole seno a la 4 de x. Y luego seno a la 3 de x por menos 1 va a quedar seno a la 3 de x, pero con este signo negativo, por la ley de los signos, deben aplicar más por menos es menos. Entonces la expresión final es seno a la 5 de x más seno a la 4 de x menos seno a la 3 de x. División de expresiones trigonométricas. Tal como se lo planteo en la guía de estudio, ya habrán podido leer, para dividir expresiones trigonométricas se aplica el mismo procedimiento que se suele aplicar para la división de polinomios tradicional. Lo primero que hay que reconocer para dividir expresiones trigonométricas, al igual que las expresiones polinómicas, es quién es el dividendo y quién es el divisor para comenzar a resolver el ejercicio. Por acá tenemos entonces la expresión que nos dan. El ejercicio dice que van a dividir tangente al cubo de x más 2, tangente al cuadrado de x más 3, tangente de x más 2. Y se va a dividir entre la expresión tangente de x más 1. Tenemos entonces que reconocer que la primera expresión es el dividendo y la segunda expresión es el divisor. Entonces establecemos una estructura similar a como se hace una división tradicional, normal, donde colocamos el dividendo por acá a la izquierda y el divisor a la derecha. Entonces, para comenzar a dividir y poder obtener el cociente en esta parte debajo del divisor, y se va resolviendo, se hacen sumas y restas que correspondan para obtener un residuo. En este caso me da 0 el residuo, no siempre y no necesariamente siempre va a dar 0. Esto lo que me indica que es una división exacta, pero no necesariamente me va a quedar en el residuo siempre 0, porque puede ser que la división sea inexacta. Recuerden también que para poder dividir, al igual en expresiones trigonométricas, igual que en división de polinomios, el grado del dividendo debe ser mayor al grado del divisor o igual para poder dividir. Ya en el momento en que el grado del dividendo pasa a ser menor a medida que voy resolviendo, cuando el grado del dividendo es menor al grado del divisor, no lo puedo dividir, porque ya la división no se podría hacer, correspondería a hacer en tal caso otras cosas, porque la división sería impropia, lo que se llama una división impropia, igual que una división normal también, o de números naturales normales, quiero decir. Entonces, ¿cómo van a comenzar el proceso? Ya reconocido quién es el dividendo y quién es el divisor. Lo primero que van a hacer, y el procedimiento a seguir siempre, cada vez para ir obteniendo estas líneas, que pueden ver aquí, hasta llegar al residuo, es lo siguiente. Toman la primera expresión del dividendo, o el primer término, en este caso tangente a la 3 de x, y lo dividen entre el primer término del divisor, solo entre el primer término. Por lo tanto, va a corresponder, en este primer caso, o primer paso, dividir tangente a la 3 de x entre tangente de x. Al dividir les va a quedar una expresión como esta, tangente a la 3 de x entre tangente de x. Al dividir esto, fíjense que es la misma función, tangente de x, solo que está elevado a la 3, en este caso, arriba, y se sobreentiende que abajo el exponente es 1. Por las leyes de la potenciación y la división, recuerden que si tienen una expresión similar tanto arriba como abajo,
restan los exponentes. Entonces en este caso correspondería restar 3 menos 1 que está aquí abajo. Eso le va a dar 2, tangente de x entonces queda elevado al cuadrado. Tenemos entonces que la expresión que va a ir en el cociente es tangente al cuadrado de x, que es lo que colocamos aquí. Eso es lo primero, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y ese resultado lo colocan en el cociente. Luego, ese cociente o ese resultado que obtienen en el cociente lo van a multiplicar por cada uno de los términos que tengan en el divisor. En este caso tenemos dos términos, entonces tangente cuadrado de x vamos a multiplicarlo por tangente de x y tangente cuadrado de x se multiplica por 1. Esa multiplicación la vamos a ir ubicando en una segunda línea debajo del dividendo con signo contrario. La multiplicación obtenida, al resultado obtenido con ese signo, no lo vamos a pasar aquí en la segunda línea, sino con signo contrario para poder después sumar o restar los términos. Y se van a ir ubicando donde correspondan. Es decir, al multiplicar tangente cuadrado de x por tangente de x, por las leyes de la potenciación, vamos a obtener tangente a la 3 de x. Como sus signos son iguales, quedaría positivo, más por más es más. Entonces lo paso con signo contrario a la línea debajo del dividendo. Tenemos entonces que nos quedó la multiplicación tangente por tangente cuadrado, tangente a la 3, con signo contrario, menos. Luego tangente cuadrado de x, al multiplicarlo por el 1, que es el otro término que está en el divisor, me va a quedar tangente cuadrado de x positivo. Lo paso entonces negativo y lo ubico donde corresponda. Si tengo tangente cuadrado, lo ubico debajo de tangente cuadrado donde corresponda, con el signo que debo colocar en este caso negativo. ¿Para qué hago esto? Para entonces eliminar el primer término, porque con esta división que yo hago inicialmente garantizo obtener el mismo primer término con signo contrario. Fíjense que entonces esto se anula o se cancela, y así vamos cancelando los términos del dividendo. Y aquí, aplicando la ley de los signos, hacen lo que corresponda. En este caso tenemos 2 tangente cuadrado de x menos 1 tangente cuadrado de x. 2 menos 1 sería 1. Se sobreentiende, no se coloca. Tangente cuadrado de x. Luego, como en una división tradicional normal que podamos hacer, bajamos el siguiente término. Como se dice popularmente, bajamos el término, que en este caso es más 3 tangente de x. Entonces, ¿qué nos va quedando? Tangente cuadrado de x más 3 tangente de x. De nuevo, entonces, hacemos el mismo procedimiento porque entonces esta expresión, esta tercera línea, viene a ser ahora el dividendo. ¿Qué hacemos? Dividimos, igual como hicimos al principio, tangente cuadrado de x se divide entre el primer término del divisor, que es la expresión que tienen acá en el segundo cuadro. Tangente cuadrado de x entre tangente de x es igual a tangente de x porque la expresión es la misma y restamos los exponentes. 2 menos 1, 1. Nos queda entonces que es tangente de x. Esta expresión, por tanto, la voy a colocar en el cociente con el signo que corresponda. En este caso son todos positivos. Entonces, tangente de x va a ser parte del cociente. ¿Qué hacen a continuación? Ese resultado que obtuvieron en el cociente lo van a multiplicar de nuevo por cada una de las expresiones que están en el divisor y lo colocan en una cuarta línea con signo contrario cada uno de esos términos. Tenemos entonces que tangente de x por tangente de x es tangente cuadrado de x. Entonces va debajo de tangente cuadrado de x con signo contrario, porque aquí está positivo, más por más es más. Lo cambio a su signo contrario que sería menos. Luego tenemos tangente de x por 1. Esto es positivo, pasa con signo contrario negativo y lo ubico donde está tangente de x, que en este caso es debajo de más 3 tangente de x. Tenemos entonces que podemos ahora sumar o restar según lo que corresponda. Fíjense que de nuevo aquí garantizamos que esto se cancela o se anula, los tangente cuadrado de x. Y aquí tenemos 3 menos 1 tangente de x. Por lo tanto queda 2 tangente de x positivo por la ley de los signos. ¿Qué hacemos ahora? De nuevo bajamos el siguiente término, que en este caso es un 2. Nos queda la expresión 2 tangente de x. De nuevo, como hicimos antes, dividimos la primera expresión o el primer término del dividendo que nos va quedando entre el primer término del divisor, que es lo que tienen en el tercer cuadro, que pueden apreciar aquí.
2 tangente de x dividido entre tangente de x, fíjense que esto se cancela o se anula y queda el 2. 2 entre 1, que se supone que acompaña aquí a tangente de x, igual a 2. Por lo tanto, el resultado 2 va a ir seguido del cociente que estamos calculando. Y de nuevo, se repite el procedimiento, el 2 va a multiplicar cada uno de los términos que tengo en el divisor. Y con signo contrario lo colocamos en la siguiente línea del dividendo. 2 por tangente de x es 2 tangente de x negativo, y 2 por 1 positivo es 2, lo colocamos con signo contrario debajo, en este caso, del término independiente. Es decir, fíjense que este resultado 2 no está multiplicando a ninguna expresión trigonométrica, es un término independiente, se coloca debajo del término independiente correspondiente. Finalmente, suman o restan según la ley de los signos, en este caso quedan positivos y negativos y se anulan ambos elementos, quedando el residuo igual a 0, que como dije no siempre va a resultar 0, no siempre.